Imagina que es un sábado por la tarde. Tu vecino de toda la vida, un anciano de 72 años. Tierno, respetado por la comunidad y siempre dispuesto a ayudar, toca a tu puerta. Trae un plato con un guiso caliente, sazonado con especias y un olor delicioso. Con una sonrisa cálida te dice, es un poco de jabalí que me trajeron de Oaxaca, pruébenlo con la familia. Tú aceptas agradecido. Cenan en paz. Lo que no sabes, lo que tu mente se niega a procesar, es que acabas de consumir el secreto más aterrador de la historia criminal de México. Y que tu amable vecino te acaba de hacer cómplice de algo indescriptible. Para los habitantes de la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Andrés Mendoza Celis era simplemente el chino. El típico abuelo del barrio. Un hombre que gestionaba luminarias para las calles oscuras, repartía despensas con partidos políticos. Y conocía el nombre de cada niño que pasaba por su acera. De la casa número 22 de la calle Margaritas se ocultaba un monstruo que desafiaría toda lógica médica y policial. El 14 de mayo de 2021. La burbuja de normalidad de este vecindario se rompió para siempre. Pero este no es solo el relato de los crímenes de un asesino en serie. Este es el expediente de cómo un depredador utilizó su oficio, la carnicería, para convertir a toda una comunidad en parte de su macabra fantasía. Un hombre que logró que sus propios vecinos comieran de su mano durante casi 3 décadas. Hoy vas a entender cómo se construye la máscara de un psicópata. Y por qué el sabor de la confianza en Atizapán se volvió metálico para siempre. Para entender cómo un hombre puede cometer atrocidades durante casi 30 años sin ser detectado, tenemos que derribar el mito del monstruo que vive aislado en el bosque. Andrés Mendoza no era un ermitaño. Era un animal político e hipersocial. Nacido en un pueblo rural de Oaxaca, desde joven aprendió el oficio que definiría su vida, su sustento y, eventualmente, su método de exterminio. La carnicería y la tauromaquia. Él entendía a la perfección la anatomía. Sabía manejar los cuchillos con una precisión milimétrica, conocía la resistencia del hueso. Y, lo más importante, estaba completamente desensibilizado al olor y la textura de la sangre. Al llegar al Estado de México, en lugar de ocultarse, decidió integrarse. Se convirtió en el presidente del comité vecinal. Si un vecino necesitaba ayuda con un trámite municipal, ahí estaba el chino. Si alguien no tenía para la comida, él le conseguía una despensa. Esta excesiva amabilidad no era empatía. Era su mejor escudo. Porque, seamos sinceros, ¿quién dudaría de las intenciones del abuelo que te ayuda a reparar la banqueta de tu casa? Pero mientras arriba, en la calle Margaritas, Andrés sonreía a los vecinos. Bajo el piso de su cocina se abría un abismo. Mendoza construyó un sótano estrecho. Un espacio donde él era el único dueño del tiempo y de la vida. Sus víctimas no eran seleccionadas al azar. Buscaba perfiles específicos, mujeres que conocía. En mercados, bares o mediante su labor social, la mayoría de ellas atravesando crisis económicas o emocionales severas. Andrés se ganaba su confianza, ofreciéndoles préstamos de dinero o mercadería para sus pequeños negocios. Una vez que lograba atraerlas a su casa con la promesa de ayudarlas, la trampa se cerraba, utilizando el factor sorpresa y una fuerza física descomunal. Para su edad, la sometía. Su firma era el cuchillo de carnicero. Cortes limpios y directos a zonas vitales. Pero lo que ocurrió en ese sótano, después de que los corazones de esas mujeres dejaran de latir, es lo que eleva este caso a uno de los niveles más perturbadores de la psiquiatría forense. Andrés aplicaba técnicas de desollamiento profesional. Desmontaba los cuerpos con la frialdad de quien trabaja en un rastro municipal. Y entonces comenzaba el verdadero horror. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable para quienes vivieron cerca de él. Durante su confesión ante el juez, Andrés admitió algo que heló la sangre de la fiscalía. No solo consumía partes específicas de los cuerpos de sus víctimas. Tras sazonarlas con especias, también compartía esa carne
Andrés solía cocinar grandes cantidades de guisos, tamales o carne enchilada. Con total naturalidad. Caminaba por la colonia entregando platos a los vecinos. Les decía que era jabalí o carne de monte que le enviaban sus familiares desde Oaxaca. Para los vecinos, acostumbrados a su generosidad y sabiendo que había sido carnicero, el regalo era un gesto noble. Comían en familia, agradeciendo al buen vecino. Los psiquiatras forenses explican que, para un psicópata con el perfil de Andrés, esto no era solo una forma de deshacerse de la evidencia física. Era el acto definitivo de dominación. En su mente enferma, al hacer que la comunidad consumiera los restos de sus víctimas, estaba asimilando a esas mujeres no solo en su propio cuerpo. El ciclo de impunidad duró casi 30 años, hasta el 14 de mayo de 2021. Ese día, un comandante de policía llamado Bruno, desesperado por la desaparición de su esposa, Reina González, decidió no esperar los tiempos de la burocracia. Siguiendo el rastro del GPS del teléfono de su esposa, llegó directamente a la casa de Andrés. Al confrontarlo, el anciano intentó usar su máscara habitual de fragilidad, pero el instinto de un esposo fue más fuerte. Bruno entró por la fuerza y, al bajar al sótano de la cocina, se topó de frente con la pesadilla. Andrés fue detenido en el acto. Pero cuando los peritos forenses comenzaron a excavar bajo el piso de concreto y adobe, se dieron cuenta de que la casa número 22 era en realidad un cementerio clandestino. Se encontraron más de 4.600 restos óseos pertenecientes a por lo menos 19 mujeres. Y junto a los restos, el inventario del horror, libretas escolares donde Andrés registraba con caligrafía perfecta los nombres de las víctimas, las fechas de los crímenes y el peso exacto de cada parte del cuerpo que retiraba, además de cintas de video VHS y DVD donde filmaba detalladamente sus propios procesos. Hoy en día, Andrés Mendoza Celis cumple múltiples sentencias de prisión vitalicia en el penal de Tenango del Valle, donde a sus más de 75 años vive segregado de la población general debido a la peligrosidad de su perfil. Pero en la calle Margaritas de Atizapán, el castigo no terminó con su arresto. Para los vecinos, el verdadero tormento comenzó cuando las patrullas se retiraron. Hoy, muchos de ellos no pueden sentarse a la mesa sin que la duda los carcoma por dentro. ¿Cuántas veces comieron de su mano? ¿Cuántas veces cenaron un secreto innombrable bajo el engaño del jabalí de Oaxaca? El caso del caníbal de Atizapán nos deja una de las lecciones más perturbadoras de la criminología: el peligro real rara vez tiene el rostro de nuestras pesadillas, la mayoría de las veces tiene la sonrisa del vecino que te saluda todas las mañanas. ¿Y tú, crees que en una comunidad tan unida realmente nadie sospechó nada durante 27 años? ¿O el silencio fue el precio de la confianza? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale un me gusta a este video si te apasionan las investigaciones del archivo desclasificado. Y suscríbete para no perderte nuestro próximo caso. Nos vemos en el próximo secreto.